Curiosamente, la Escritura registra el nombre del personaje al cual Pedro, porque el que sacó la espada, el impulsivo de Pedro, como muchos de nosotros, actuando en nuestra naturaleza, y le corta la oreja a Malco, y Jesús, aquí no ha pasado nada. Veíamos en este video cómo agónicamente Jesús estaba en el huerto preparándose para ir a la cruz. Yo quisiera preguntarles esta mañana a ustedes, ¿cuál ha sido el dolor más potente que alguno de ustedes ha podido sufrir o ha experimentado? Y me refiero a un dolor agónico, algún dolor desesperante, angustiante. Que levante la mano, al menos. ¿Físico o espiritual? Lo que haya sido. ¿Cuál ha sido el dolor más profundo que te ha calado fuerte? Son varias las manos que se levantan. Un dolor que realmente te ha hecho quizás hasta querer morir. Un dolor insoportable, un dolor agónico. Y vamos a ver en este mensaje esta agonía, este dolor inmenso que sufrió Cristo. Por eso el título de este mensaje es Agonía en el huerto. La Escritura muestra, y el video lo hacía, Jesús se aparta, va con sus discípulos, pero siempre al fin y al cabo terminaba con los tres: Pedro, Jacobo y Juan. Y también le fallan. Vamos a ver en el relato que el Señor les dice, o sea, no pueden ustedes velar ni siquiera una hora conmigo. Y lo central de este mensaje de hoy día es que a pesar de la agonía fuerte de Cristo, Él sigue teniendo un corazón compasivo con los suyos. A pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo nosotros como sociedad, como iglesia, Él sigue teniendo un corazón compasivo ante el hecho de aquel que lo fue a entregar, que lo besó para que supieran quién era el Cristo, quién era el Mesías. Ante la muchedumbre, ante los sacerdotes, ante la religión que desvirtúa la verdad, que niega el poder del Hijo de Dios, Él sigue siendo un hombre compasivo, un ser misericordioso para con la humanidad, mayormente para con nosotros, su iglesia. Vamos a abrir el libro de Marcos. Abran sus Biblias en el capítulo 14 de Marcos. El Evangelio de Marcos, capítulo 14. He estado leyendo parte del Evangelio de Marcos y Marcos es muy gráfico para poder transcribir y que podamos entender nosotros los sucesos, los acontecimientos que están registrados por él en la Escritura. El Evangelio de Marcos, capítulo 14. Estamos ya comenzando hoy día lo que es la Semana Santa. Hoy día quizás más de alguno de ustedes ha visto quizás en algún lugar cómo se están vendiendo esos ramitos y algunos hermanos católicos los compran y los llevan a la iglesia porque es el Domingo de Ramos. Prefigura de lo que Cristo recibió de manos del pueblo, que paradojalmente después lo entrega. El Domingo de Ramos, Cristo entra en un pollino a Jerusalén y la gente se agolpa a las calles y lo saludan y lo reciben con ramas. Así es que esta semana es muy crucial para muchos, muy esperada por algunos también, porque viene un fin de semana largo que se aprovecha, ¿cierto?, para múltiples ocasiones. Algunos hacen sus conferencias, algunas iglesias, retiros, otros descansan, aprovechan este feriado largo para hacerlo.
Pero nosotros vamos a ver el tema de la Semana Santa con su crucifixión y la resurrección del Señor. Y conforme vamos llegando al capítulo 14 de Marcos y los versículos desde el 32 al 42, anteriormente a eso está registrado cómo Judas se ofrece a entregar a Jesús por un puñado de monedas, y donde Jesús también se anticipa y le dice a Pedro: Pedro, no me vengas aquí a decir que darías tu vida por mí, porque me vas a entregar, me vas a negar. Anticipa la negación de Pedro. Y ante toda esta situación, el Señor tenía una carga muy angustiante, porque el pecado de cada uno de nosotros, incluyéndonos en este tiempo, porque Cristo perdonó los pecados del ayer, del hoy y del mañana, y en eso estamos incluidos nosotros, era una carga tremenda sobre Él que físicamente ya no la soportaba. Por eso es que Él, en su angustia, en su agonía, clama al Padre, y en su conversación Él le dice: bueno, si fuera posible, yo sé que para ti son posibles todas las cosas, por lo tanto me gustaría que si pudiese pasar esta copa, pero bueno, no es lo que yo quiero, sino es tu voluntad. Y qué triste hubiese sido que Cristo hubiese flaqueado y no hubiese llegado a concluir con aquel cuadro. Porque recordemos que aún siendo Dios también era hombre. Por eso es que estaba fuertemente cargado, angustiado, afligido, desesperado también. Y llega el momento dado donde dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Me has dejado solo aquí. Y eso sucede cuando Cristo carga el pecado de la humanidad en la cruz. Obviamente Dios Padre no podía tener ese estrecho vínculo con Él, porque Él ya estaba cargando el pecado de la humanidad, y Dios es Dios Santo. Pero se cumple al fin y al cabo el motivo y el propósito de Él al venir a esta tierra. Así es que llegamos a este relato muy conocido, sin duda que es conocido, de la agonía de nuestro Señor Jesucristo y en el huerto de Getsemaní. Y conforme Él va luchando, porque es una lucha, hermanos. Yo no sé si algún día alguno de nosotros pudiese experimentar un dolor tan grande, tan agónico, pero yo creo que nunca tanto como Él, porque Él lucha con la realidad de la cruz que va a acontecer ese día más tarde. Él sabe, pues si Él sabía. A Él no le fue sorpresa todo lo que estaba aconteciendo. Si Cristo desde el principio ya sabía lo que iba a pasar. Él sabía que tenía que venir a esta tierra a rescatarte a ti y a mí. Lo sabía. Pero siendo Dios es diferente a tener una naturaleza humana también. ¿Ya? Entonces, según el relato de Marcos, capítulo 14, déjenlo ahí que lo vamos a leer, sucede el día viernes, a la mitad de la noche, el mismo día cuando Él fue crucificado, ¿cierto? Y muere, aparentemente. Pero antes de ir al relato de Marcos, y considero que sería bueno, recordar una de las profecías que anunciaba esto, del profeta Isaías, que nos da una profecía directa del sufrimiento que iba a padecer el Mesías, nuestro Señor Jesús. Isaías capítulo 53, verso 5. Ahí hay una profecía de nuestro Señor Jesús y dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces aquí Isaías es una profecía histórica y dice cosas del Mesías, de nuestro Señor Jesús, de cómo Cristo sería herido por nuestra rebelión. Porque cuando no se tiene a Cristo, cuando no se acepta a Cristo, te estás rebelando en contra del propósito de Dios para con tu vida.
También Isaías dice que Él fue molido por nuestros pecados y que fue castigado para que nosotros pudiéramos tener paz para con Dios. ¿Por qué paz para con Dios? Porque no teníamos paz. Nuestra relación con Dios estaba destruida. ¿Dónde? ¿Cuándo? En el jardín del Edén. ¿Sí? ¿Me siguen, cierto? En el jardín del Edén fue destruida la relación del Creador con la criatura. Por lo tanto, la paz no existía entre el hombre y Dios. Por eso es que el ministerio de Cristo es el ministerio de la reconciliación. Usted sabe lo que es la reconciliación. A eso Él vino, a reconciliar al hombre con Dios. Pero era necesario todo este cuadro, aunque amargo y angustiante, Él tenía que sufrir en nuestro lugar. Pero también dijo el profeta Isaías, en el verso 3 del mismo capítulo 53, que el Mesías sería un hombre experimentado en quebrantos, en dolores, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y sabemos por el recorrido que tuvo Cristo en la tierra en estos 3 pequeños, breves años de ministerio, cómo fue quebrantado muchas veces, cómo Él agónicamente también sufrió mucho. Vemos según el relato, a los 33 años de la vida de nuestro Señor en este mundo, se fue joven, ¿eh? ¿Ha meditado en eso usted? El Señor a los 30 años comienza su ministerio. Y en 3 años revolucionó el mundo, cambió el mundo. Tremendo. Él experimentó dolores. Y él había sido expuesto muchas veces a tristezas fuertes. Cuando le comunican, por ejemplo, que habían tomado prisionero a su primo. ¿Quién era el primo de Jesús? Juan el Bautista, que pregonaba el reino de Dios. Juan el Bautista que caminaba en el desierto bautizando a los que creían en esta profecía, en este suceso. Y fue tomado prisionero por decir la verdad, porque Herodes había tomado a la mujer de su hermano. Entonces la mujer pidió la cabeza y Cristo se entristeció. Lo mismo que sucedió y hasta lloró cuando lo mandan a buscar para ir a ver a su amigo llamado Lázaro. Sintió tristeza cuando se acerca en Betesda, en el estanque, al ver a un hombre que por muchos años, hermano de uno de los discípulos de él, padecía parálisis y no podía ser sano porque nadie le ayudaba. Todos esos sucesos tienen que haber marcado tristeza en su corazón. Él no andaba por la vida anunciándose que hoy estaría en tal parte y que iba a provocar milagros y de 3 a 5, mañana viernes, no, tomen hora, no. Él veía el dolor de la humanidad, de la gente, y no solamente la veía, sino que la sentía interiormente, el dolor de la muchedumbre. Por eso es que él sentía tristeza, experimentaba quebrantos. Tremendo. Él estaba absolutamente consciente de todo. ¿O no? Si él es omnisciente, él en este segundo sabe lo que estás pensando. Y gloria a Dios por eso. Lo sabe en este segundo. ¿Qué podemos ocultar a él? Él conoce las intenciones de tu corazón, del mío también, pues. Si eso no fue solamente ayer, Él es hoy por los siglos de los siglos. ¿O no? Amén. Entonces, no solo lo que era visible le comunicaba tristeza a él,
sino que él sabía, debido a que él sabía lo que había en el corazón del hombre, lo que causaba algún tipo de tristeza en su corazón. Significa que no solamente él veía sufrir a la gente, no solamente la veía sufrir, sino que sentía su dolor aquí. Él lo sentía. Si vemos, por ejemplo, el caso del hombre en la sinagoga, Cristo no va ahí en busca de enfermos. Era costumbre judía de acercarse a la sinagoga para poder escuchar, ¿cierto?, la palabra. Pero él mira y ve a un hombre que tiene escondida su mano. Sintió el dolor del hombre. Sintió su vergüenza de no mostrar su mano, que tenía la mano encorvada, seca, tullida, diríamos nosotros. Y él le dice, ven para acá, párate en medio. Y lo sana. Y aunque fue criticado por los sacerdotes, ¿y cómo poderlo acusar? Oye, si hubiese existido el celular, hasta le hubieran sacado una foto para poder testificar de lo que Cristo estaba haciendo, que cómo era posible que Cristo en ese minuto estuviese haciendo lo que acababa de hacer, sanar a un hombre en la sinagoga, en medio de un estudio bíblico. Él entendía la tristeza y el dolor que va acompañado con este mundo caído, con este mundo pecador, lleno de enfermedades, lleno de incredulidad, con un mundo lleno de ignorancias bíblicas, donde el hombre se rebela, donde el hombre rechaza, desobedece, donde el hombre no aplica justicia de parte del Señor. ¿Y para qué decir de la pobreza, de las pérdidas y de la muerte? Él sabía todo esto, él vio y sintió todas estas demandas del ser humano. Él las sabía y él las contemplaba, y de alguna u otra manera él decía, tengo aquí que terminar el trabajo que mi padre me ha encomendado para que el mundo tenga una oportunidad. Porque no había oportunidad. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, y están destituidos de la gloria de Dios. No tenemos ningún derecho. Ninguno. Pero Él sí nos hizo aptos para acercarnos de nuevo al Padre de la gloria. Amén. 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 El Señor veía ese alivio temporal en la gente, porque sabemos que no era perpetuo la sanidad ni la resurrección que tuvo con Lázaro, porque Lázaro, sin duda, la Escritura no lo dice de forma detallada, pero tiene que haber muerto. Y muchos de aquellos que estuvieron enfermos pueden haber tenido también otra enfermedad, ¿o no? Pero por el minuto Él traía un alivio momentáneo, temporal, conforme Él iba curando a las personas. Y una de las grandes cosas que el Señor hacía era traer sanidad a las personas, hermanos. No solamente las alimentaba, sino que traía sanidad a esos cuerpos enfermos. Alimentó a la multitud. Y eso fue un alivio temporal también, ¿o no? Porque más tarde, al otro día, sintieron hambre. ¿A usted no le ha pasado que de repente ha salido con su cónyuge, con su esposa, a servirse, por ejemplo, un brasero? Llega a sobrar, ¿cierto? Pero al otro día estamos con hambre de nuevo. Y los que somos más golositos decimos, wow, me gustaría comer otro brasero más. Volviendo a esto, sabe que el Nuevo Testamento, que relata la vida de Jesús, su ministerio, dice que Él estuvo triste. Él estuvo triste. Dice que lloró, que Él experimentó tristeza sobre tristeza. Y Él experimentó la tristeza total, de manera que nosotros nunca podríamos experimentar lo que Él sufrió. Más de alguno dirá, es que usted, pastor, no sabe cómo en Oriente
En el Medio Oriente se castiga a la gente. Yo creo que ninguno de esos castigos es comparable a lo que sintió el Señor antes de ir a la cruz. Ninguno de aquellos. ¿Por qué? Porque Él absorbió todo el dolor que estaba tanto afuera de la vida de las personas como lo que podía Él ver. Y nosotros de repente somos indolentes. No nos conmueve el dolor de las demás personas. No. Apenas podemos absorber nuestro dolor y vamos a estar de alguna manera tomando el dolor del otro, menos si no es conocido. Él tuvo tristeza sobre tristeza, dolor sobre dolor. No hubo ni habrá ningún dolor más grande que experimentó nuestro Señor, y lo que relata los versículos que vamos a continuación a leer. Permítame leérselo, sigan la lectura por favor. Vamos a comenzar en el versículo 32 del capítulo 14 de Marcos. Los otros evangelios también lo registran, pero quise tomar el de Marcos porque es un poco más detallista. Jesús ora en el Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí. A sus discípulos, a todos. Entre tanto yo oro. Él iba con sus 12 discípulos para allá, con los 11 en realidad, porque había uno que ya había salido a hacer otra cosa. Y el 33 dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Tomó, le dijo a Pedro: es necesario que tú vengas. Jacobo también. Juanito, tú sabes que yo te amo, me vas a seguir. Pero dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse. Uno puede decir: pero ¿cómo angustiarse? Pero se entristeció de tal manera que había una angustia muy grande en su interior. El 34 dice: y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Pedro, te quedas aquí junto a Juan y a Jacobo y por favor pónganse a orar. Era necesario que ellos orasen por lo que iba a acontecer con él, pero también era necesario, y esto quiero que reparen un poco, pongan atención, era necesario que orasen ellos por sus propias vidas, porque se venía feo lo que había de venir después de la muerte de Cristo, cuando Él no estuviese. Y yéndose un poco más adelante, dice, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de Él aquella hora. Y Cristo decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Tiene que haber sido tremendo, hermanos, el dolor, la angustia, la desesperación, que fue capaz de decirle al Señor: yo sé que para ti todo es posible. O sea, si yo no quiero pasar, no me lo vas a reprochar. No lo hago, porque para ti es posible. Y yo soy tu hijo, pero no quiero hacer mi voluntad. Mi carne no quiere, pero mi espíritu sí. Por lo tanto, hágase tu voluntad. El 37 dice del capítulo 14 de Marcos: vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, y mire, reparen en esto, le dice Simón, si él mismo le había cambiado el nombre a Simón y le había puesto Pedro. Pero si recordamos más adelante, cuando se encuentra también con él en la barca, ¿cierto? Y ya resucitado, le vuelve a decir Simón. O sea, recordándole su naturaleza de hombre caído. Por eso le dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿No has podido interceder, orar, gemir para fortalecerte?
Porque sin duda cuando oramos, Satanás aplica sueño, ¿cierto? Pero cuando logramos vencer aquello, después de la oración, nos levantamos fortalecidos. Sofía experimenta eso en su ser cuando dice, me gusta cómo era la hermana porque me da aliento, porque siento en mi espíritu, porque el Espíritu del Señor que le hace sentir que sus palabras vienen de acá adentro. No son vanas repeticiones. Y si a ella la fortalece, ¿cuánto más al que está orando? Amén. Amén. Gloria al Señor por eso. ¿De qué verso vamos? ¿No has podido velar una hora? Y el 38, por eso es que dice, mire, dice, velad y orad. O sea, velen, chicos, cuídense y oren para que no entréis en tentación. ¿Cuál era la tentación? Uno puede decir, ¿por qué dice eso? Si están ante un cuadro, un suceso súper fuerte que va a acontecer aquí, que no tiene nada que ver con la tentación. Tiene mucho que ver, hermanos. Porque la tentación que ellos podrían haber sufrido si no velaban y oraban era negarlo, y sucedió. Pedro más adelante, y lo vamos a ver, no oró lo suficiente. Por eso es que caemos, pues, hermano, porque no estamos orando lo suficiente. No estamos velando como el Padre quiere que velemos. No nos cuidamos en esa área. Y Satanás, que anda como león rugiente, ¡wow! Pero te faltó oración, papá. Te faltó oración. Estar velando. Velando, ¿qué es lo que es? Estar despierto, atento, ser cuidadoso. Estás velando y estás orando, porque la oración te va a proteger, porque es el vínculo que te lleva a la intimidad con Él. Velad y orad, 38, para que no entréis en tentación. Y miren lo que dice el Señor, que si Él lo sabe. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto. O sea, tu espíritu, Pedro, está dispuesto, lo quiere hacer, pero tu carne es débil. Y la carne te vence y estás durmiendo. ¿Cuántos de nosotros llegan las 10 de la noche y dicen, ¡ay, me tenía que orar por el cofre de oración! Me olvidé. O sea, el espíritu quería, ¿cierto? Pero la carne es débil y estamos ahí en el zapping. Entonces lo que dice el Señor no es en vano. Si Él lo conoce todo. Y es verdad. Y aplica en ustedes y aplica en mí. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el Señor. Te conoce el Señor, me conoce el Señor. Así que el 39 dice que otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. O sea, volvió a decirle, papá, se me viene pesada la cosa, mi espíritu quiere, pero esta carne sabe y está sufriendo ya el dolor. Y pellizquese usted si no va a sentir un dolorcito, pues es la carne. Pero el espíritu es otra cosa. Al volver otra vez los halló durmiendo el 40, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Pedro, Juan, bueno, ¿qué pasa ahora? Y se quedaron atónitos. Si Él les pidió que se quedasen, que velasen, que orasen, y estaban roncando, despreocupados. Y a mí me llama mucho la atención esto, cómo Él, ante un cuadro tan dantesco como ir a la muerte de la cruz, se sigue preocupando por los suyos. Esto me da a decirte, hermano, no te preocupes, Él nunca estará tan ocupado para descuidarte. Siempre va a estar preocupado de ti. Aunque Él esté pasando lo que esté pasando, porque era un cuadro dantesco, agónico, fuerte, pero Él seguía pendiente de ellos. Él quería que orasen, que velasen, para que estén fortalecidos. ¿O no? Amén.
Al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me va a entregar. Ya no había nada más que hacer. Se estaba cumpliendo la profecía, la palabra. Se estaba cumpliendo lo dicho por el Señor. Amén. ¿Sabe que Lucas en el capítulo 22, 44, registra algo importante? Es tan severa la agonía del Señor que dice la palabra que sudó sangre. Y estando en agonía, oraba más intensamente. No los discípulos que estaban durmiendo, él, delante del Padre. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hoy para provocar eso en un cuerpo humano, no sé si se dará en otra persona esto. Y yo quiero, hermanos, que valoremos este mensaje, que tomemos en cuenta la agonía que Cristo pasó por ustedes, por mí, por ti, por cada uno de nosotros, por la humanidad, por todos aquellos que habían de creer en Él y que creen en Él. Porque eso dice la Escritura, que es para todo aquel que en Él cree, no se pierda. ¿Cierto? Mateo describe esta agonía, Marco lo describe, Lucas lo describe, Juan lo describió. Ahí estaba el Señor, con mucha tristeza, con mucho dolor, con mucho sufrimiento incomprensible para nosotros. Incomprensible, que desafía el entendimiento humano. Porque yo sé que ninguno de nosotros aquí en esta sala está realmente dimensionando el dolor que Él sufrió. Y si alguien dice: no, pastor, yo creo que así, simplemente podemos dimensionar el dolor agónico que tuvo Cristo en el huerto de Getsemaní. Sobrepasa nuestra capacidad de comprensión, hermanos, o de entendimiento. La sobrepasa. Nadie. Realmente es meterse en suelos sagrados. Solamente meterse en suelos sagrados. Es una lucha sobrenatural que tuvo Cristo ahí, una lucha sobrenatural. Es un conflicto privado, es un conflicto divino. Y nosotros no lo vamos a tener. ¿Por qué? Porque somos criaturas pecadoras. Y es verdad, la gloria de Dios sobrepasa nuestro entendimiento, hermanos. Por eso es que hoy día somos y mañana no somos. Hoy día estamos y mañana no estamos, simplemente. Por eso es que había que velar y orar. Porque pasa muchas veces que vemos hermanos que llegan a la iglesia un domingo, 2 domingos, 3 domingos y después se desaparecen. Yo no sé, no les gustó el mensaje, no les gustó la forma como el pastor predica, que las canciones son muy modernas, que la canción no tocan himnos o que no se palme, no, ¿me entiende? Entonces vele y ore, hermano, para no entrar en tentación de juzgamientos, de negaciones, de arribismo, no sé. Era eso lo que él les decía: chicos, yo quiero que oren para que no entren en tentación. Porque están viéndome a mí en este minuto cómo estoy padeciendo a causa de ustedes. Y puede que algunos digan a ustedes: bueno, ¿y dónde está el reino que me prometiste? ¿Dónde están las cosas sobrenaturales que van a acontecer? Y te veo ahí llorando, pidiéndole al Padre. No entiendo ya, chao. Este líder a mí no me convence. Eso era entrar en tentación. Mis hermanos, velemos y oremos para que no entremos en temas de conflictos. Porque somos imperfectos, hermanos, desde el pastor hasta el último sentado en esta banca. Y si yo me fijo en sus errores, no vengo más a la iglesia ni pastoreo. Y si ustedes se fijan en mis errores, tampoco van a venir más a la iglesia. Y se enojan con Dios, que es lo peor, ¿no? ¿Cuánta gente está en las casas en estos minutos? Aún siendo hermanos que estaban con nosotros,
Y no voy a decir que no eran de nosotros, porque no, si hay muchos que son de nosotros, pero que están allá. Porque en este minuto viven una vida de juicio, de comparaciones. ¿Cierto? ¿Es así o no? Claro, y se quedan. Y vaya que cuesta después que vuelvan al redil. Mi hermana oraba tú en la mañana, ¿cierto? Amén. Que vuelvan al redil aquellos que se han quedado. Y no entrar en vanas situaciones. Cuando uno lee la Escritura, hermano, y comienza a comprender este cuadro maravilloso, hace que el Señor sea más glorioso todavía. ¡Qué tremendo! Quizás no vamos a dimensionar aquello, pero nuestro corazón comienza a palpitar a 1000 por hora. Y nos hace ser personas agradecidas. Hermanos, agradecidos por todo. Te tomas un cafecito, un tecito, agradece. Te estás duchando, agradece. Si no tienes agua caliente, bueno, agradece porque tienes agua. Hay otros lugares en el mundo que no tienen agua. Ellos quisieran que sea agua fría bañarme, y no tienen. Y se mueren de sed. Agradece por todo. Te cuesta caminar, te cuesta llegar a fin de mes. Agradece por lo que tienes. Claro. Si este sacrificio que hizo Cristo es tremendo y nosotros lo pasamos por alto el domingo de Ramos y aquí y muchos otros más encima se desvían que el canastito, que el conejito, que los huevitos y la figura de Cristo y la figura de su muerte, de su resurrección, ¿dónde la dejamos? Por eso es que yo digo que es asombroso, hermanos, que en este relato que tenemos acá enfrente, ante esta lucha agonizante de Él, se preocupe de ellos, cuando debiera estar preocupado por Él nomás, y el que va a ir a la cruz era Él. Pero Él sabía cómo iba a morir Pedro. Él sabía cómo iba a morir Juan, Jacobo y todos los que le seguían. Por eso se preocupó. Chicos, velen y oren para que se fortalezcan y cumplan el ministerio. Hermano, ora, hermana, porque tienes un ministerio acá en la iglesia, ¿sí? No solamente está el de predicar acá o de coordinar. Para que se establezca eso en tu vida y lo desarrolles fortalecido en oración. Amén, amén. Vemos entonces la aflicción trascendente de Cristo que acompaña una petición apasionada y después vemos la exhortación en el verso 37 cuando dice, vino luego y los halló durmiendo. Regresa a los tres, Pedro, Jacobo y Juan, y le dijo a Pedro, Simón, si yo te dije que tú eras Pedro, el hombre fuerte, el que va a ser transformado. Pero me vas a fallar, Pedro, estás durmiendo. Simón lo trata por su nombre antiguo, del viejo hombre. Y uno puede decir, bueno, pastor, usted tiene que entender, usted acaba de decir que se me pasaron las 9, las 10 y no oré por el cofre, pero trabajo todo el día. Estoy todo el día ahí de plantón. Salgo temprano en la mañana, preocupado por esto, por lo otro, entiéndame. Llegué con hambre. Para mí era necesario comer primero para poder alimentar mi cuerpo, porque si estoy débil, no voy a poder orar. Y podríamos argumentar muchas cosas. Y ellos quizás también pues andaban caminaron mucho, bastante, porque si leemos lo que sucedió antes, estuvieron, ¿cierto?, con gente necesitada. Quizás a esa hora de la noche ya los discípulos sentían hambre, querían algo comer, algo que llevarse a la boca, y por lo tanto estaban cansados, por eso se durmieron. Pero ¿sabe qué? Lucas añade algo más interesante todavía, y él explica por qué estaban durmiendo. ¿Lo ha leído? Lucas añade
que estaban durmiendo a causa de la tristeza. A causa de la tristeza. Las cosas no estaban saliendo como se había dicho que iban a salir, como ellos creían que iban a salir. ¿Cuántas veces, hermano, te vas a encontrar, o ya te has encontrado, que aquí en la iglesia no están saliendo las cosas como tú creías que iban a salir? ¿Y eso te hace retroceder? ¿Por Dios? No. Todo lo contrario. Ocupa tu lugar. Y trabaja en lo que Dios te ha encomendado hacer. Entonces estaban ellos ahí. 22:45 dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. Y Lucas lo dice, Marcos no lo dice, dice, a causa de la tristeza. Había tristeza en ellos. Porque ya el maestro les había dicho lo que iba a acontecer. Ellos sabían, quizás no lo sentían como el maestro adentro, pero ellos sabían por la información que él les estaba entregando que los iban a perseguir, que los iban a buscar y los iban a matar. Si al maestro le estaban haciendo aquello, cuanto más a los discípulos, porque ellos tenían el encargo de ir y pregonar el evangelio a toda criatura. Por lo tanto había tristeza en sus corazones, tristeza, porque no estaban pasando las cosas como ellos pensaban que debían de pasar. Y ahora más encima venía un traidor que era de los suyos a entregar a Jesús para que lo matasen. ¿No te pone triste eso, hermano? Cuando conocías a alguien que era de tu rebaño y hoy día está negando al Señor en otras áreas, en otras situaciones de la vida, ¿o te da lo mismo? No, no puede darnos lo mismo. Eso causa tristeza. Y esa era una de las causas también en los discípulos, al saber que Judas, que comía con ellos, cenaba con ellos, que estuvo a cargo del dinero que ellos recaudaban, que estuvo también alimentando, agarrando un canasto, sirviendo, hoy día lo estaba entregando. Qué doloroso, hermano. Es triste, es agobiante, es angustiante ver a uno de los nuestros volviéndose en contra nuestra. No es posible. Pero son humanos, somos humanos. Por eso es que Él dice, velad y orad para no entrar en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne te traiciona, queridos. Por eso mantente alerta, orando. Él se preocupó de ellos, les dijo, velen chicos, oren, estoy preocupado por ustedes. No entendían si en el peligro en que estaban. Pero hay uno que sí aprendió esta lección, y es Pedro. Por eso es que Pedro, creo yo, y tiene que ser así, se refiere a esto en su mente cuando escribió en Primera de Pedro 5:8. Tomó parte de lo que Cristo dijo y dijo, iglesia, aposento alto, sean sobrios. Sean sobrios, pastora, sea sobria. Ore y vele. ¿Por qué? Porque hay un adversario. ¿Sabes lo que es un adversario? Un enemigo. Alguien que te está haciendo la guerra y que te va en contra tuya, que está buscando cómo poderte destruir. Atacando, precisamente. Dice que el diablo y Pedro lo identifica, no dice anda, no dice ser sobrio y velar, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, no es el león, pero quiere imitar al león rugiente y te anda buscando, viendo dónde puede entrar en tu vida y destruirte, cómo entrar en tu familia y hacerla pedazos. Cómo entrar en tu negocio, en tus finanzas y arruinarte. Así es, Señor, así es. Él mira tu foto cada mañana y dice, voy en poder. Pero como Él no es como el Señor que puede estar en todo lugar al mismo tiempo, te manda el espíritu de la avaricia, de la mentira, de la idolatría, de la pornografía, del adulterio, de la fornicación, de la envidia. Y de alguna manera tienen que hacer
Pero tengo otro principio acá adentro operando en mí, que es el pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este pecado, de este hombre de muerte? Los más estudiosos dicen que en la antigüedad, cuando tomaban a un prisionero, le ponían un cadáver amarrado encima. Entonces la putrefacción, los gusanos y todo aquello se traspasaban a la carne del hombre vivo para torturarlo. Así Pablo ejemplariza el pecado en nosotros. Por eso dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando en mi interior quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir con franqueza esto mismo, esta misma expresión al terminar el día? Hoy día quise hacer lo bueno, quise hacer lo correcto, pero terminé haciendo lo mismo de siempre. Que no sea así, por hermano. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Alimenta tu espíritu. Ayer fui a visitar la casa de, no los voy a nombrar, de una familia, y me los encuentro orando. Por eso no me atendían. Me di cuenta que estaban ahí orando. Uy, dije yo. Bueno, como buen pastor debiera haberme sumado a la oración, pero quise dejarlos ahí en el tema de ellos. Eso hay que hacer, hermanos. Pero ayer pasó el día y terminamos en contra. Bueno. Pero ¿cuál es el punto de todo esto, hermanos? Y es algo profundo de entender en realidad. El punto es, hermano, que ante esta agonía tan inmensa, tan consumada que tenía el Maestro, de su existencia entera como un ser eterno, él estaba preocupado por los suyos, por sus hombres, por sus discípulos, qué iba a pasar con ellos. Yo quiero que estén fortalecidos porque afuera la situación va a ser complicada. Que es el mismo pensamiento que debe de tener hoy día igual con nosotros. Qué bueno que el pastor Marco esté predicando esto, lo puse en su corazón, pero espero también que los que están escuchando lo apliquen. Eso dice el Señor en este minuto, ¿sí? Quiero que lo apliquen, quiero que reconozcan el sacrificio. Por eso tomamos Santa Cena. ¿Para qué? Para recordar al Señor lo que Él hizo por nosotros y para anunciar su pronto retorno. Pero para eso tenemos que fortalecernos, no dejando de congregarnos como otros tienen por costumbre. Orar sin cesar. Venceremos, dice la pastora. Así es. El Señor preocupado por estos hombres. Ese es el Salvador y Señor que necesita usted, ¿o no? Amén, porque esté preocupado, atento. ¿Ah? Pero ¿sabe qué? Es bueno, y es así porque tenemos un sumo sacerdote. Y aunque hayan conflictos cósmicos, Él va a estar por nosotros, en nosotros. Amén. Amén. Aunque hayan situaciones sobrenaturales, incomprensibles para nosotros, conflictos épicos, Él va a estar ahí para con nosotros. Él va a interrumpir su oración. Mire qué maravilloso. Le interesa más nosotros, porque a eso vino. El video decía, esto es para que se cumpla de que los que me diste ninguno se perdió. Es parte del cumplimiento de la palabra. Alguien puede decir que desconoce la Escritura, por lógica que es así, pero ¿cómo que nadie se perdió y Judas se perdió? Es que Judas nunca fue salvo. Judas nunca fue salvo. Estaba, y ahí se aplica lo que dice el apóstol. Estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Estaba con ellos, pero no era. Simplemente fue usado por Dios para que se cumpliese lo que la Escritura señalaba como profecía que iba a ocurrir. Así es. El Señor interrumpe su oración y sale porque está preocupado de la vulnerabilidad que iban a tener
sus amigos, sus discípulos, los suyos, sus seguidores, su iglesia, van a quedar vulnerables. Pero yo les quiero decir, acorácense, prepárense, velen, oren, búsquenme y alimenten más que la carne, alimenten el espíritu. Porque no es con fuerza, no es con espada, es con el Espíritu del Señor. Bueno, y el resto de la historia de ese mismo instante, es crítico lo que se viene. Pero eso lo vamos a ver el próximo domingo, por este mismo canal, en este mismo lugar. ¿Ya? Próximo domingo. Pero solamente quiero cerrar diciendo esto, que para mí es importante, es contundente, yo no sé según ustedes. Estas preguntas traten de resolverlas durante la semana. ¿Por qué Jesús dijo iré a la muerte? ¿Por qué Jesús decide morir por mí, por ti? ¿Por qué Jesús decide eso? ¿Por qué Jesús fue obediente hasta la muerte de cruz? Pregúntese eso. La última pregunta, ¿por qué Jesús asume en realidad salir de su deidad y venir acá a la tierra y ser parte de un ser humano que trae un mensaje de reconciliación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, a sabiendas de todo esto, aceptó a Dios o aceptó en Dios lo que iba a acontecer? Preguntas. Pero como dije, eso lo vamos a ver el próximo domingo. Quiero no que se paren, quédense sentaditos, porque quiero que haya ahí un tiempo de oración. Quiero que comience a orar, hermano y hermana querida. Estamos ante situaciones complejas como sociedad, como familias, situaciones que están sucediendo probablemente y que no debiera por qué salpicarnos, pero nos toca. Y oremos por esto. Oremos y reconozcamos que somos quizás indignos de tener este Salvador tan maravilloso, que dio su vida, hermanos. ¿Quién da la vida por otro? ¿Quién se pone delante de otro para morir? Cristo lo hizo. Cristo vino a este mundo despojándose de todo su trono, su deidad. Dejó el cielo sublime para venir a esta tierra corrupta, malvada, perversa, llena de pecados, de odio, de mentira, de engaños, de asesinatos, para venir a rescatar esa perla de gran valor que eres tú, hermano, hermana querida. Venir a comprar esa perla que se había perdido. Porque dice la Escritura que Él vino a buscar lo que se había perdido. Y se había perdido ese roce, esa relación, esa amistad con el Creador. Mas Cristo cumplió su ministerio y nos reconcilió con Dios Padre. Por eso te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu sacrificio. Te damos gracias, Señor, porque tú no pusiste excusa delante del Padre para cumplir aquello que te fue encomendado. Perdóname, Señor, por no dar la altura que tú esperas en mí. Perdónanos, Señor, porque a veces pasamos desapercibidos esto que conocemos, y como lo conocemos tanto, no le tomamos el valor adecuado a este sacrificio. Pero gracias porque esta tu palabra de esta mañana, Señor, nos ha hecho recapacitar, pensar, dolernos con ese sacrificio tuyo en el jardín, en el huerto. Y porque nos enseña que estás preocupado, así como estabas de los tuyos en ese minuto, sigues preocupado de nosotros ahora. Gracias, Señor Jesús. Esta es una semana donde la humanidad
intenta volverse a ti. Y digo intenta porque no todos, pero muchos de aquellos ni siquiera saben qué es lo que están celebrando, qué es lo que marcó la historia. ¿Por qué el del ramito? ¿Por qué el viernes de cenizas? ¿Por qué algunos no comen carne? Hay tanta tradición, Señor. Y donde está la tradición no hay vida. Tú eres vida, Señor, y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque podemos de alguna u otra manera reconocer nuestra necesidad de ti. Y tú estás presente, Señor, y atento ante nuestra súplica. Señor, oramos para que todos puedan entender, para que todos lleguen al pleno conocimiento de tu palabra, Señor, porque tú eres la palabra. Tenemos que conocerte a ti ante todas las cosas. Como decía la palabra, la Escritura, el Espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Señor, oramos porque sabemos que es el único conducto que nos lleva ante tu presencia. Oramos, Señor, en arrepentimiento, en sumisión, reconociéndote como Señor y suficiente Salvador de nuestras vidas. Amén.